Hola a todas y todos, y muchas gracias al Consejo de la Cultura Galega por invitarnos a exponer, a comentar uno de los proyectos que más ilusión nos hace y en el cual hemos desarrollado, que es la encuesta de participación y necesidades culturales de Barcelona. Y gracias también por la invitación personalmente. Yo como investigador he colaborado y ahora lo voy a explicar con el proyecto, pero quisiera al mismo tiempo hacer referencia al gran trabajo de Montse Tort y Assumpta Manils del Instituto de Cultura de Barcelona en el equipo que impulsó esta encuesta. Y por lo tanto voy a compartir con ustedes muchas de las reflexiones que hemos hecho conjuntamente con ellas dos. Voy a compartir en la pantalla una presentación para ir también enseñando algunos datos eh, que han sido importantes y que son parte de los resultados de la encuesta. Pero lo que quiero es también explicar un poco el proceso, porque me parece que es relevante de cómo llegamos a estos resultados, ¿no? Y de cómo la encuesta, para nosotros, desde nuestra humilde opinión, no es una encuesta más de participación cultural o de consumo cultural, sino que va un poco más allá o ha intentado ir un poco más allá. Bueno, como les decía, la encuesta es de participación, pero también de necesidades culturales. Creo que es importante que tengamos en cuenta estos dos conceptos, porque no solo hablaremos de participación, sino de necesidades culturales de Barcelona. Bueno, básicamente para presentarla y que un poco quienes no están familiarizados con la encuesta puedan conocerla, eh, la prehistoria, si se quiere, de esta encuesta tiene que ver con una oportunidad de carácter político, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es decir, una encuesta nosotros entendíamos que tenía mucho más sentido y tiene mucho más sentido si hay una voluntad de impulso de tipo político detrás, para poder de alguna manera utilizar la encuesta para tomar decisiones públicas y para evaluar también los efectos de las políticas públicas y en este caso de las políticas culturales. Entonces, una medida de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona planteaba la necesidad de una encuesta de este tipo y por eso en eso nos basamos como una oportunidad para desarrollar una encuesta diferente que ahora voy a intentar explicar. Bueno, muy rápidamente, creo que lo avanzaba antes, la ejecución de la encuesta forma parte de un proyecto del Instituto de Cultura de Barcelona, del gabinete técnico del instituto y de la dirección de Montserrat Tort, y yo como investigador en el ámbito de las políticas públicas, de políticas culturales, he colaborado en el desarrollo de la encuesta, junto también con Assumpta Manils del gabinete técnico y junto también con personas que nos han ayudado y que han colaborado, como la Oficina Municipal de Datos del Ayuntamiento de Barcelona y el trabajo de campo del Instituto Opinómetra. Bueno, básicamente son los créditos un poco de la encuesta, pero si se quiere, el recorrido ha sido bastante largo, ¿no? Nosotros hicimos la encuesta a lo largo, o comenzamos a trabajar en el año 2019, pero tardamos casi un año, ¿no? Después del trabajo de campo en presentar los resultados, porque queríamos, junto con los resultados, hacer una descripción de cómo habíamos llegado a esos resultados. Por lo tanto, cualquier persona que le interese puede acceder en la web del Instituto de Cultura de Barcelona a un extenso documento donde explicamos todo el marco conceptual, todo el marco metodológico, cómo elaboramos el cuestionario y cómo analizamos en profundidad cada uno de estos de los resultados de la encuesta. Es un documento muy extenso, muy detallado, que les invito también a buscar en la web del Instituto de Cultura y a conocer en detalle. La voluntad de la encuesta, como no muchas, digamos, es de repetirse cada 3 o 4 años para intentar tomar el pulso a la participación, a las necesidades culturales de la ciudad, ¿no? Y entendemos que Barcelona es ahora una de las pocas ciudades en el mundo que dispone de una encuesta que incorpora prácticas culturales muy diversas, muy diversas. No solo de consumo, y ahora voy a hablar de ello, sino muy diversas y que recoge evidencias sobre las desigualdades, que este será un elemento clave en el derecho a participar en la vida cultural de la ciudad. Bien, explico de forma breve y luego, en todo caso, seguramente con Assumpta y Monse se podría ampliar esta explicación, el proceso de trabajo, ¿no? Bueno, habría muchas cuestiones a explicar, pero voy rápido a los elementos más importantes, ¿no? Claro, ¿qué tipo de encuesta nos planteamos en su momento?
esto siempre previo a la pandemia, pero luego también diré algo al respecto, era una encuesta de tipo presencial, ¿no? Una encuesta de tipo telefónico presentaba muchos problemas para nuestro trabajo, que era un trabajo muy detallado y que queríamos de alguna manera tener muy, muy afinado, ¿no? Y era a pie de calle, ¿no? Es decir, no tanto en el domicilio, que esto podía también presentar algunos problemas, sino a pie de calle. Por lo tanto, tenía que ser también ágil la encuesta, ¿no? Bueno, utilizamos e hicimos una prueba piloto de 150 encuestas antes de hacer la muestra de 1500, que eran 1500 encuestas, una muestra suficiente para generalizar los resultados, que tuvo un piloto de 150 donde pudimos limar, y donde pudimos modificar muchas cosas importantes de lo que finalmente fue el cuestionario, ¿no? Y un indicador clave para decidir dónde hacer la encuesta en Barcelona, ¿no? Presencial, a pie de calle, pero ¿dónde? ¿En qué barrios? Bueno, para nosotros un tema clave era la renta familiar disponible de esos barrios, ¿no? Que es un indicador teórico que digamos, mide la renta per cápita de cada uno de los 73 barrios de Barcelona. Para que tengan una idea, nosotros teníamos muy claro este mapa, ¿no? Este mapa que es el mapa de los 73 barrios de Barcelona según la renta familiar disponible, donde la renta o donde los barrios con colores más oscuros, colores azules, son barrios de renta más altas y los barrios de colores más claros son los barrios de renta media. Entonces, y aquí podríamos ya incluso discutir muchísimo sobre esta distribución de Barcelona, pero nosotros lo que decidimos fue elegir tres tipos de barrios que nos permitiera hacer 550 encuestas en cada zona de estos tipos de barrios. ¿Qué tipos de barrio eran? De renta alta, de renta media y de renta baja, ¿sí? Tres tipos de barrios que nos permitieran tener una foto muy, muy amplia y detallada de lo que era, de lo que es la ciudad de Barcelona. En estos tipos de barrios decidimos hacer la encuesta para poder también luego generalizar a diferentes partes de la ciudad de Barcelona. Voy rápido porque tampoco quiero entretenerme en aspectos metodológicos más de la cuenta, pero evidentemente todo esto está explicado en detalle en el documento que tienen accesible en la web del Instituto de Cultura de Barcelona. Bien, para la elaboración del cuestionario trabajamos muchísimo y creo que esto es un mensaje que siempre quisimos transmitir, ¿no? Que un cuestionario de una encuesta no se puede hacer, digamos, básicamente por lo que uno pretende o quieren preguntar, sino que hay que trabajarlo a partir de un marco teórico riguroso y a partir de, digamos, dimensiones claves que uno define y trabaja muy, muy al detalle, ¿no? Revisamos encuestas reconocidas a nivel internacional y validadas por diferentes organismos y nos asesoramos y contamos con la participación y con el soporte de muchas personas, algunas de las cuales ya he mencionado, ¿no? Teníamos una primera versión del cuestionario que finalmente fue muy diferente a la que acabamos realizando, pero si se quiere aquí intentamos en este gráfico, no voy a entrar en el detalle, pero sí dar cuenta de todo lo que nos costó y todo lo que nos requirió trabajo en la elaboración de este cuestionario, desde una primera versión, de un test en personas de un entorno, de una revisión de esas preguntas, hasta llegar de alguna manera a una fase definitiva, piloto, y después de este piloto nuevamente revisar el cuestionario para hacer el definitivo que llegaría a más de 1500 personas. Lo que queríamos transmitir con esto es esta idea de que cuando uno piensa unas preguntas, es muy importante ponerse en el lugar de las personas que van a escuchar y responder ese cuestionario, ¿no? Entonces eso solo puede hacerse a través de diferentes pruebas pilotos, test y revisión constante de ese cuestionario. Para nosotros era clave y todo está detallado, insisto, en el documento, qué preguntas tuvimos que variar, cómo tuvimos que cambiar esa modificación en las preguntas, y fue realmente un trabajo muy, muy interesante, por cierto, pero también muy arduo y detallado. Bueno, vamos a las aportaciones principales, si se quiere, de la encuesta, de por qué creemos que no es una encuesta más de participación cultural, ¿no? Modestamente, desde nuestro punto de vista, ¿no? Creemos que, como ya anticipaba, esta es una encuesta que entronca con una línea de trabajo que viene desarrollándose en muchos municipios, pero particularmente también creemos en el caso de Barcelona, que es el de entender las políticas
culturales como parte del despliegue de unos derechos culturales. Y para entender si esos derechos culturales se ejercen, se cumplen de forma efectiva, es importante contar con un conocimiento detallado, con evidencia sobre si realmente el derecho a participar en la vida cultural de la ciudad y la comunidad se está llevando a la práctica de forma efectiva, ¿no? Y necesitábamos conocer más en detalle las posibles, luego hemos podido comprobar, desigualdades en la participación cultural, ¿no? Hemos hablado muchísimo de desigualdades, tal vez estos últimos años, en el ámbito de la salud, de la vivienda, de la economía, de la educación, pero creemos que hemos hablado mucho menos de desigualdades en el ámbito de la participación cultural. Y este conocimiento entendemos que es necesario para la toma de decisiones públicas, para la toma de decisiones de políticas culturales, no solo de los gobiernos, sino también de cualquier agente privado, comunitario, que quisiera también o que quiere también intervenir en la vida cultural de una ciudad. Bueno, como les decía, el marco conceptual que nos planteamos, entendemos que debe tener siempre un rigor y que debe evitarse una mirada restringida de la participación cultural, que es una cuestión que detectamos, tienden muchas encuestas, han tendido muchas encuestas en los últimos años, ¿no? Muchas encuestas de participación cultural reducen la participación cultural al acceso o a la asistencia a actividades promovidas por el sector cultural, ¿no? Es como que reducimos la idea de participación cultural a la idea de público o audiencia. Y evidentemente el público, la audiencia, es una expresión de la participación cultural, pero no solo la participación cultural es asistir como público o como audiencia a un espectáculo. La participación cultural va mucho más allá en este sentido, ¿no? Por otro lado, entendemos que muchas encuestas reproducen jerarquías que se han venido estableciendo en la participación cultural, ¿no? Es como que existen tipos de participación cultural que de alguna manera están legitimadas y otras que parecen no formar parte de la idea misma de participación cultural. Dejamos de lado muchas maneras de formar parte de la vida cultural de una ciudad cuando hacemos encuestas de participación cultural. Y nosotros queríamos evitar esta cuestión. Y por último, muchas encuestas se limitan a la demanda cultural, es decir, a lo que la gente de alguna manera podemos entender que hace, pero no preguntan estas encuestas de participación cultural ni por las necesidades, ¿no? Ni por lo que querríamos y queremos hacer, ni por el valor que le otorgamos a la cultura y a la participación cultural. Por lo tanto, nosotros queríamos incorporar, y de ahí la idea del nombre de necesidades culturales también, no solo la demanda cultural, sino también esas necesidades y esos valores que se le otorgan a la cultura y a la participación cultural, y ver cómo eso se distribuía en la población de la ciudad de Barcelona. Bueno, como les decía, el cuestionario que elaboramos ha sido contrastado y entendemos, les animamos a consultar el cuestionario que también está disponible en la web, detallado pregunta por pregunta. Entendemos que también es un cuestionario innovador y que creemos que incorpora algunos elementos claves. Estos ejes, es decir, lo que marcó la elaboración del cuestionario fueron unas dimensiones clave, ¿no? Que previamente ya anticipaba: la participación, pero también las necesidades y el valor que las personas otorgan a la participación en la vida cultural. Ahora lo veremos en los resultados y por eso voy un poquito más rápido para llegar a la parte de análisis de resultados. Algunos resultados, porque insisto que en el documento podrán encontrar muchísima más información que les puede permitir entrar en detalles sobre muchos de los aspectos que quizás ahora en esta presentación no me dará tiempo. Bueno, 3 ejes clave que decíamos: participación, necesidades y valores, que se dan a los diferentes aspectos de la participación cultural o de la vida cultural. Las variables que van a encontrar en el documento, y de las cuales algunas voy a hacer referencia, son muchas. Es decir, no se trataba solo de preguntar qué pasaba, cómo era la vida cultural, sino analizarla en función de unas variables. Como ya anticipé, la variable renta vinculada al barrio era un análisis o un tema de análisis clave para nosotros, pero también lo era el género, la edad, el nivel de estudios, el origen, es decir, en dónde han nacido las personas que participan en la vida cultural y cómo participan en Barcelona, ¿no? Un tema que no se ha abordado
en detalle en las encuestas de participación cultural, pero también la intensidad de la participación, ¿no? La intensidad, es decir, una cosa es asistir o practicar una actividad una vez cada tanto y otra es hacerlo de forma muy regular y muy presente, ¿no? Y por lo tanto, también queríamos ver cómo el entorno familiar, como última variable, podía afectar o podía condicionar también la participación en la vida cultural. Estas son las variables de análisis que encontrarán en el documento y algunas voy a hacer referencia ahora, a pesar de que tal vez no me dé el tiempo para entrar a todas en detalle. Bueno, quizás una primera conclusión que querríamos transmitir en el eje de participación cultural, es que esta participación en la ciudad es muy diversa y es muy extensa. Es decir, de alguna manera u otra, todas participamos en la vida cultural de la ciudad y no lo hacemos de la misma manera. Es decir, no solo participamos a través de lo que la literatura ha venido a llamar actividades de cultura legitimada por esas instituciones, por esas organizaciones, sino que también la participación cultural se desarrolla a través de otras actividades no siempre reconocidas como culturales. Otras actividades que muchas veces dejamos fuera de la idea de cultura, dejamos fuera de la idea de participación cultural. Voy a entrar un poquito en este detalle, ¿no? Aquí podríamos plantear, y aquí vemos los resultados, no entraré en el detalle, pero de hasta qué punto las personas participan en actividades de cultura legitimada, ¿no? Desde leer libros hasta ir al cine, pero también que practican, no solo que acceden o asisten, sino que practican a través de escritura, fotografía, bailes, etc. ¿Sí? Cultural legitimada, es un concepto que hemos trabajado, que la literatura académica lo utiliza y que hemos intentado poner sobre la mesa, ¿no? Pero bueno, si esta foto de la participación es bastante extensa y diversa, más lo es si incorporamos otras actividades, no porque creamos que estas son las únicas y las más importantes, pero sí como complemento, sí como para completar esa fotografía de la participación, hay un montón de actividades que nosotros entendemos como culturales, que la literatura entiende como culturales, pero que muchas veces no están legitimadas, no son reconocidas como tales, ¿no? Y aquí hemos incorporado, por ejemplo, el pasear por la ciudad como actividad cultural, o por ejemplo, ir a ferias y a mercados, o por ejemplo, contar cuentos o historias a nuestro entorno más cercano, o por qué no participar de actividades comunitarias, o incluso de tipo espiritual. ¿Por qué no estas actividades pueden formar parte de una encuesta de participación cultural que nos permite completar la foto y tener un continuum, ¿no?, de cómo las personas participan en la vida cultural de una ciudad como Barcelona? Pero bueno, la primera idea era la de diversidad, ¿sí? Diversidad como elemento clave. Pero la segunda idea, la segunda conclusión, el segundo gran resultado que queremos transmitir es que esa diversidad está marcada por importantes desigualdades. Los resultados de la encuesta muestran importantes desigualdades y no solamente diferencias, en el derecho a participar en la vida cultural de la ciudad. Podríamos decir que tu renta, que tu barrio, el barrio en el que vives, es clave para entender las oportunidades y, en definitiva, el ejercicio efectivo del derecho a participar en la vida cultural de la ciudad. Incluso hasta, y esto es más personal si se quiere, podríamos decir, como se dice en el ámbito también de la salud, que nuestro código postal es tan o más importante que nuestro código genético para entender nuestras oportunidades de participar en la vida cultural de la ciudad, ¿no? Y junto con ese entorno que tiene que ver con el barrio y con la renta también, en definitiva, está todo lo que tiene que ver con la familia, con el entorno familiar, en la definición que se quiera de lo que es la familia o puede ser la familia hoy, ¿no? Y esas prácticas culturales paternas, pero sobre todo también maternas, son los que también están condicionando importantes desigualdades en el derecho a participar en la vida cultural de la ciudad. Y aquí, esto lo podrán encontrar en detalle, insisto, en el documento, ¿no?, pero esto se ve muy claro en las actividades de cultura legitimada. Por ejemplo, miremos cómo según el barrio, ¿no?, de renta, según la renta de los barrios de las personas encuestadas, ¿no?, las grandes diferencias que hay entre
los barrios de renta baja, media y alta, sobre todo en el acceso o asistencia a diferentes eventos, pero también en la práctica directa, ¿no? No solo en acceder o asistir, sino en practicar, en escribir, en hacer fotografía, en tocar instrumentos. Aquí, por ejemplo, los barrios de renta media parecen ser los barrios que más han aprovechado, que más oportunidades han tenido y más han podido ejercer ese derecho a participar en la vida cultural a través de la práctica cultural, en relación a los barrios incluso de renta alta, pero sobre todo en relación a los barrios de renta baja y a las personas, evidentemente, que viven en esos barrios. Y en las actividades de cultura no legitimada, ¿no?, que comentábamos antes, pasear por la ciudad, contar cuentos, participar en actividades comunitarias, tradicionales, etc. Aquí también tenemos importantes desigualdades, a pesar de que quizás son diferentes, y en algunos ítems sí que podemos encontrar una mayor equidad, una mayor similitud, si se quiere, en lo que es la participación en la vida cultural. Pero al final también el barrio continúa siendo un elemento clave para las actividades de cultura no legitimada y las oportunidades, el tiempo, los recursos, en definitiva el ejercicio de estos derechos o de este derecho cultural, ¿sí? Bueno, desigualdades como el segundo elemento clave que vemos en la encuesta de participación y necesidades de Barcelona. Pero hemos dicho, no solo vamos a hablar de participación, de demanda, de alguna manera de lo que hacemos, sino también nos gustaba y creíamos que era muy importante hablar de necesidades culturales, ¿no? De lo que las personas querrían hacer y que tal vez no pueden hacer, ¿sí? En este sentido, un elemento clave, podríamos decir, es la transversalidad. Es decir, tanto las personas que no realizan actividades de forma habitual, ¿no?, o que no tienen esa oportunidad, como las que sí lo hacen, querrían dedicar más tiempo a ellas. Así hemos operacionalizado, ¿no?, esta palabra que se utiliza en las encuestas, así hemos operacionalizado la idea de necesidades culturales. ¿Hasta qué punto uno querría dedicar más tiempo y tiene, de alguna forma, un incentivo para hacerlo en términos de participación cultural, ¿no? Bueno, aquí hemos descubierto, hemos analizado, hemos evidenciado que todo tipo de personas en Barcelona, independientemente de su barrio, de su nivel de estudios, de su género, querrían dedicar más tiempo a la vida cultural, a la participación cultural. Pero, y esto es muy importante para nosotros, aquí también en las necesidades culturales, en lo que querríamos hacer, existen importantes desigualdades. Las personas que viven en barrios de renta baja, manifiestan más necesidades culturales, más voluntad de hacer actividades culturales que las que viven en barrios de ingresos más altos o ingresos medios. Por lo tanto, aquí también encontramos importantes desigualdades. ¿Sí? Por lo tanto, participación, primer gran concepto, necesidades, segundo gran concepto, y llegamos al tema de los valores. ¿Cómo valora la ciudadanía la participación cultural? ¿Sí? Y también vamos a introducir un elemento que luego hablaré, que es el de los activos culturales, pero nos quedamos en la idea de los valores. Bueno, uno podría decir, bueno, si hay desigualdades en la participación y en la necesidad, también habla de desigualdades en la valoración de la cultura. No. Hemos descubierto, hemos evidenciado que podemos hablar de equidad en el valor que se otorga a la cultura. Es decir, la importancia y el valor que se atribuye a la cultura, a la vida cultural, a la participación cultural, es bastante equitativo a pesar de las diferencias de barrio, de origen, de género, de edad. Aquellas desigualdades que veíamos en la participación, en las necesidades, no se reproducen en el eje de los valores. De forma transversal, la ciudadanía valora la importancia de la cultura y de la participación cultural en su vida, ¿sí? Y particularmente, por ejemplo, queremos hacer referencia a esa valoración que las personas hacen de las enseñanzas artísticas en los centros educativos, ¿sí? Hablamos mucho de la relación de cultura y educación. Esta encuesta creo que da mucha información sobre cómo, por ejemplo, la ciudadanía está valorando la importancia de las enseñanzas artísticas en los centros educativos, en este caso de carácter obligatorio, ¿sí? Por lo tanto, aquí alta valoración y sin grandes diferencias según el barrio, según el género, según el nivel de estudios, etc., ¿sí? ¿Qué pasa? Que si bien hay una gran y una alta valoración,
transversal, hay una gran desigualdad de oportunidades para acceder a estas enseñanzas fuera de la escuela. Ahora sí, fuera del centro educativo obligatorio, cuando de alguna manera nos estamos jugando también las desigualdades culturales y las desigualdades educativas, en esas actividades fuera de la escuela, fuera de los centros educativos, o por lo menos no obligatorias. Aquí vemos, por ejemplo, en esta pregunta, que lo que preguntábamos a la ciudadanía era si había recibido alguna formación desde cursos hasta estudios superiores, pero cualquier tipo de cursos en actividades como música, pintura, danza, artes escénicas, podemos ver la gran o la importante desigualdad que existe según el barrio, por ejemplo, de residencia de esas personas. Sin ir más lejos, podríamos mirar el caso de la música, ¿no? Las personas que han recibido algún curso o alguna formación fuera, insisto, del ámbito obligatorio, casi en los barrios de renta alta duplican a las personas que los han recibido en los barrios de renta baja. Por lo tanto, esto es una constante, un elemento clave, ¿no? Desigualdades en el derecho a la educación artística, en el caso de Barcelona, y entendemos que puede ser un elemento para debate para cualquier ciudad que esté impulsando, ¿no?, esa relación entre cultura y educación. Y uno de los últimos elementos, y ya voy acabando, era para nosotros preguntarnos qué son los activos culturales, ¿no? ¿Qué son, o cómo son esos espacios, esos equipamientos, pero no solo esos equipamientos, sino esos lugares que promueven cultura, que promueven la participación en la vida cultural, esos activos culturales de una ciudad, ¿no? ¿Cómo se valoran por parte de la ciudadanía? ¿Cómo se ven esos activos? Bueno, no nos hemos sorprendido porque teníamos una cierta hipótesis y por eso también hicimos una pregunta bastante abierta en este sentido, pero hemos descubierto que la población, y buena parte de la población, valora como activos culturales, como espacios culturales clave para los derechos culturales, algunos espacios que no siempre son reconocidos como tales, como culturales. Y miren, por ejemplo, estos datos. Hay espacios que, entre comillas, podríamos entender como legitimados, ¿no? Y que gran parte de la población valoraría en una pregunta abierta, insisto, hicimos una pregunta abierta, ¿no?, que decía qué espacios son importantes para la vida cultural de las personas y de un barrio. Bueno, pues la biblioteca, el centro cívico, el casal, ¿no?, el espacio, digamos, de proximidad es clave, ¿no? Aquí los datos lo reflejan, es muy importante. Pero claro, para casi también la mitad de las personas, y esto lo vemos en la parte inferior del cuadro de los datos, una plaza o un parque o una playa también son un activo cultural de una ciudad y son claves, son importantes para la vida cultural de las personas y las comunidades, ¿no? Como también, por ejemplo, un equipamiento deportivo o una escuela, un instituto, ¿no? Para nosotros, esta idea de ampliar lo que entendemos como espacio clave para la vida cultural, como activo cultural de una ciudad, era importante como mínimo para evidenciar, para preguntarnos si realmente la ciudadanía lo percibía de esta manera, y entendemos que ha sido así. Bueno, y alguien preguntará, bueno, ¿y todo esto cómo cuadra con el contexto actual, ¿no? Insisto que la encuesta fue previa a la pandemia, pero que muchos de los resultados nos sirven para planificar políticas culturales en tiempos de pandemia. Pero tuvimos una cierta idea, o si se quiere, un acierto o la suerte de preguntar algo que tiene mucho que ver con lo que ha pasado y está pasando con la pandemia, ¿no? Hemos preguntado por situaciones hipotéticas, ¿no?, en su momento, pero que con la pandemia se han hecho realidad. Con la pandemia, algunas de las preguntas que hemos hecho se han transformado en preguntas no hipotéticas, sino reales. ¿Nosotros qué preguntábamos? ¿Cómo afectaría un hipotético cierre de la biblioteca o centro cívico, centro cultural de proximidad a las personas? Esa era una pregunta que hacíamos previo a la pandemia. Pero luego, evidentemente, esos resultados cobran mucha más importancia, porque evidentemente luego ese hipotético cierre se volvió realidad, ¿no? Y fíjense que uno de los resultados más relevantes es que un hipotético, luego real, cierre de la biblioteca o centro cívico del barrio tiene más impacto sobre las personas que residen en barrios de renta baja. En barrios de renta baja. Son estas personas las que se identifican como con mayor impacto ante un cierre de un equipamiento
de proximidad cultural como la biblioteca o el centro cívico. Importante, muy importante entendíamos, y aquí lo planteamos a nivel de datos, ¿no? Cómo esas personas que viven en barrios de renta baja se mostraban con un posible impacto mayor que en las personas que vivían en los barrios de renta alta. Bueno, y creo que esto es todo. Básicamente, insistimos, queríamos transmitir un poco la idea de cómo ha sido el recorrido de nuestra encuesta, cómo ha sido un poco la metodología, el marco teórico, algunos de los retos metodológicos más importantes, y esos resultados, ¿no? En esas tres dimensiones: participación, necesidades y valores. Y esas ideas clave, ¿no? Diversidad, desigualdad, y también esa idea de equidad en la valoración de la cultura y en esa ampliación de lo que entendemos como activo cultural, como activos culturales y espacios claves para la vida cultural de la ciudad. Esperemos que sea inspirador para cualquiera que se plantee no solo hacer una encuesta, sino planificar políticas culturales, desarrollar proyectos culturales y que les pueda servir también a ustedes para vuestro trabajo cotidiano. Muchísimas gracias nuevamente al Consejo de Cultura, y aquí insistimos en la página del Observatorio de Datos Culturales de Barcelona, del Instituto de Cultura de Barcelona, encontrarán todos los datos sobre la encuesta de participación y necesidades culturales. Muchas gracias y hasta la próxima.